Acá en este ejercicio número 4 dice ¿dónde se debe colocar un objeto para que un espejo cóncavo forme imágenes virtuales? ¿Qué tamaño tienen estas imágenes? Si es necesario realizar las construcciones geométricas necesarias para su explicación. Bueno, para este caso vamos a utilizar la representación gráfica del ejercicio anterior porque es de un espejo cóncavo, ¿sí? Y lo primero que nos pregunta es dónde se debe colocar el objeto para que se formen imágenes virtuales. Bueno, como vimos en el caso anterior, el objeto acá estaba colocado entre el foco y el espejo, ¿sí? Entre el foco y el espejo está el objeto, entonces acá se forma una imagen virtual. Luego dice, ¿qué tamaño tienen estas imágenes? Bueno, también como vimos, la imagen va a tener un tamaño mayor que el tamaño del objeto. Y luego dice, si es necesario realizar las construcciones geométricas necesarias para su explicación. Bien, esta sería la construcción geométrica para representar este caso, ¿sí? Entonces, en conclusión, decimos que para que un espejo cóncavo forme imágenes virtuales, el objeto se debe situar entre el foco y el espejo, ¿sí? ¿Y qué tamaño tienen estas imágenes? Bueno, el tamaño es mayor al del objeto. Bien, ahora para el nivel intermedio tenemos el ejercicio 5 que dice un pez nada en un estanque 60 centímetros por debajo de la superficie del agua. ¿A qué profundidad aparente se lo ve desde afuera? Bueno, acá tenemos la representación gráfica de la situación. Dice que tenemos un estanque que está representado con esta parte en líneas celestes. Un estanque, tenemos un pez que está nadando 60 centímetros por debajo de la superficie. Es decir, esta es la profundidad a la que se encuentra nadando el pez. Este es el pez, lo vemos acá. Y dice a qué profundidad aparente se lo ve desde afuera. Bueno, tenemos entonces que este es el objeto. El rayo que sale de este objeto va a incidir sobre la superficie, ¿sí? Este rayo va con un ángulo θ2, ¿sí? Y al salir hacia la superficie y pasar al medio aire, ¿sí? Tenemos, como dijimos, un medio aire y acá el medio que es el agua. Al salir y al llegar al ojo del observador, este es el observador, va a llegar con un ángulo θ1, que es un ángulo más grande que θ2, que se encuentra más alejado de la normal. Esta es la normal, ¿sí? Se encuentra más alejado porque, o sea, este ángulo está más alejado de la normal porque el rayo pasa de un medio que es más denso a un medio que es menos denso, que es el aire, ¿sí? Bien, y lo que va a ver el observador va a ser la prolongación, digamos, de la línea que llega a su ojo, ¿sí? La prolongación de este rayo, digamos, que es el que se sigue con esta línea de puntos. Entonces él lo va a ver al pez como que está a esta profundidad, ¿sí? Que vamos a señalar así y que vamos a llamar X'. Sí, esta X' que va a ser entonces lo que queremos calcular. Entonces, como suponemos que es una superficie refractora plana, también vamos a emplear esta fórmula, ¿sí? Donde tenemos el índice de refracción del medio 2 dividido la altura aparente, la profundidad aparente, que es la que percibe el observador, menos la división entre el índice de refracción del medio 1 dividido la profundidad a la que realmente se encuentra el objeto, igual a 0. Bien, hacemos pasaje de términos. El término que está restando en esta parte pasa al otro miembro sumando. Nos queda esta igualdad. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar este X' que está dividiendo acá, multiplicando al otro miembro, y este X que está dividiendo acá lo pasamos multiplicando al otro miembro. Y nos queda esta expresión,
¿sí? Y ahora, como queremos averiguar el valor de la profundidad aparente, x', vamos a pasar el n1 que está multiplicando acá dividiendo al otro miembro. Y nos queda esta expresión. Ahora lo que hacemos es reemplazar los valores, ¿sí? Tenemos que el índice de refracción del medio 2 es 1, que es el aire, dividido n1, que es el índice de refracción del medio 1, que es el agua, multiplicado por 60 centímetros, que es la profundidad a la que se encuentra nadando el pez. Resolvemos y nos da que x' es igual a 45 centímetros, lo cual quiere decir que el observador va a ver como que el pez está nadando a 45 centímetros respecto de la superficie, es decir, lo ve más cerca de él. En el ejercicio 6 nos dice, un objeto de 10 centímetros se encuentra a 25 centímetros de distancia de un espejo cóncavo, cuya distancia focal es de 50 centímetros. Determina, inciso A, la posición de la imagen. Bueno, entonces vamos a hacer primero este inciso y luego vemos qué más nos piden. Bueno, acá en esta parte tenemos la representación gráfica. Sí, tenemos el espejo cóncavo que se representa de esta forma, el eje óptico, acá tenemos el objeto que dice que es de 10 centímetros, es decir, tiene una altura de 10 centímetros que la representamos con la letra I, ¿sí? De 10 centímetros, y se encuentra a 25 centímetros del espejo, es decir, esta distancia del objeto al espejo es de 25 centímetros y la vemos acá la indicamos de esta forma, ¿sí? La distancia del objeto al espejo. Y luego, ¿qué más nos dice? Que la distancia focal, una distancia focal es de 50 centímetros. Es decir, que el foco se va a encontrar a 50 centímetros del espejo. Y lo indicamos de esta forma, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá es si las posiciones están en sentidos positivos o negativos. Para eso vamos a considerar este sistema de ejes cartesianos en el cual x va a ser positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, y va a ser positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, ¿sí? Y vamos a considerar entonces el punto el centro óptico, es decir, la intersección entre el espejo y el eje óptico, como el centro de ejes, ¿sí? Entonces, a la derecha de este punto vamos a tener valores positivos y a la izquierda de este punto vamos a tener valores negativos. Hacia arriba vamos a tener valores positivos y hacia abajo vamos a tener valores negativos. Bueno, entonces, nos piden determinar la posición de la imagen, ¿sí? Gráficamente lo podemos hacer de esta forma, con la marcha de rayos. Tenemos este rayo que sale de manera paralela al eje óptico, choca con el espejo y se refleja en la dirección de una línea que pasa por el foco, ¿sí? Se refleja de esta forma. Y hacemos la prolongación, que es esta línea de puntos, la prolongación de del rayo reflejado, ¿sí? Y luego tenemos el otro rayo que sale, ¿sí? Tenemos acá el rayo que sale en la dirección de la línea que también pasa por el foco. Sale este rayo, se choca con el espejo y se refleja de manera paralela al eje óptico. Y también hacemos la prolongación, entonces en la intersección de estas prolongaciones de estos rayos se forma acá un punto y ahí es donde se forma la imagen. Esta imagen va a tener un valor positivo porque vemos que está a la derecha del centro óptico y va a tener una posición x', que es la que queremos determinar en este inciso, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar la fórmula de Descartes, que es esta fórmula, que es 1 sobre f, 1 sobre la distancia focal, igual a la suma entre 1 sobre la distancia x, más 1 sobre x', que es la distancia de la imagen. Esta es la distancia del objeto, la distancia de la imagen que queremos calcular. ¿Sí? Entonces anotamos los datos, tenemos que la distancia focal es está a 50 centímetros,
¿sí? Y le ponemos un signo negativo porque está hacia la izquierda del centro óptico, ¿sí? X, que es la posición del objeto, también le ponemos menos 25 centímetros porque está hacia la izquierda del eje óptico. Bien, reemplazamos acá los valores. 1 sobre menos 50 igual a 1 sobre menos 25 más 1 sobre x', que es lo que queremos calcular, este x'. Ahora lo que hacemos es un pasaje de términos, ¿sí? Este término que está de este lado sumando, digamos, lo pasamos al otro miembro restando, ¿sí? Por eso ponemos acá el signo menos y realizamos esta operación y nos queda con signo positivo 0,02 centímetros a la menos 1. Centímetros a la menos 1 significa que los centímetros quedan en el denominador, ¿sí? Entonces, como queremos despejar este x', como está acá dividiendo al 1, lo vamos a pasar multiplicando al otro miembro y nos queda esta expresión, ¿sí? Igual a 1. Igual a 1. Y ahora, como para despejar este x', la posición de la imagen, vamos a pasar dividiendo este 0,02 centímetros a la menos 1, lo pasamos dividiendo al otro miembro, con lo cual nos queda esta expresión, ¿sí? Resolvemos, ¿sí? Como dijimos, centímetros a la menos 1 es como si tuviéramos centímetros en el denominador. Al estar en el denominador, entonces, hacemos 1 por centímetros y pasa al numerador, sobre 1 que tenemos en el denominador, nos queda 1 sobre 0,02 centímetros, ¿sí? Entonces, resolviendo todo esto, nos queda que x' es igual a 50 centímetros, lo cual nos indica que la imagen se va a encontrar a 50 centímetros del eje óptico. Y como ven, nos da un valor positivo porque se encuentra hacia la derecha del centro óptico. En el siguiente inciso, en el inciso B, nos piden calcular el tamaño de la imagen, ¿sí? El tamaño de la imagen que la representamos con y'. Bueno, para eso vamos a utilizar esta fórmula que relaciona la posición del objeto con la altura del objeto y la posición de la imagen con la altura de la imagen, ¿sí? Esta es la altura de la imagen, esta es la altura del objeto, acá tenemos la posición de la imagen y la posición del objeto. Lo que queremos entonces determinar es y'. Y anotamos los datos, ¿no? Nos habían dicho en la consigna que la altura del objeto era de 10 centímetros, como estaba hacia arriba del eje óptico, tiene un valor positivo. La posición de la imagen habíamos determinado que era de 50 centímetros, positivo porque está hacia la derecha del eje óptico, y la posición del objeto, esta es la posición de la imagen, acá la posición del objeto era de menos 25 centímetros porque se encontraba a la izquierda del eje del centro óptico. Bueno, entonces reemplazamos los valores, pero primero vamos a despejar y'. ¿Sí? Este y que está acá abajo dividiendo a y' lo vamos a pasar multiplicando al otro miembro y nos queda esta expresión. Ahora, para sacar este signo menos de y', vamos a multiplicar por menos 1 miembro a miembro. Es simplemente un artificio matemático, ¿sí? Multiplicamos por menos 1 acá y multiplicamos por menos 1 acá. Porque sabemos que menos por menos es más. Entonces acá nos queda el y' positivo, ¿sí? Y del otro lado nos va a quedar menos adelante y vamos a reemplazar los valores acá, ¿sí? X', que era 50 centímetros, sobre x, que es de menos 25 centímetros, por 10. Menos, dividido, acá tenemos arriba, en el numerador tenemos más, dividido menos, que nos da menos. Y hacemos menos por menos de todo esto y nos queda más. Entonces el resultado va a ser positivo. Resolvemos todo esto y nos da que y' es de 20 centímetros y esta será la altura de la imagen.